Muy bien, tengan buenos días todavía. Es para mí, como dijo el pastor Mario, un gran, pero gran privilegio el poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Eh, Esta semana hemos podido también, junto con Claudia, que es misionera, también junto conmigo en Palabra de Vida, y mis hijas, Ana Fiorella y Zoe, tener el privilegio de poder estar acompañándoles también a lo largo de la semana en este esfuerzo evangelístico. Y la verdad es que antes de comenzar me gustaría que hiciéramos algo como iglesia, y es que no pasáramos por alto lo que Dios ha permitido que se haga a lo largo de esta semana y que podamos juntos darle la gloria al Señor por esas 175 personas que han manifestado colocar su fe en Jesús. La semana que viene, si Dios así lo permite, si el Señor me da vida, en mi caso, yo voy a estar cumpliendo 23 años de haber puesto mi fe en Jesús. Y la historia de Jesús en mi vida comenzó igual que la suya. Un día, sin entender completamente, sin saber lo que estaba por delante, le manifesté con lo que yo consideré que era mi fe en ese momento, el pedirle a Jesús que perdonara mis pecados, me limpiara con su sangre derramada en la cruz. Y yo manifesté con mi boca que al levantarse Él de entre los muertos, Él es Dios. Y la historia comenzó para mí. Y creo que su historia es muy similar. Y creemos firmemente que estas 175 personas también han pasado de muerte a vida, y es nuestra responsabilidad también ponernos en contacto con ellas y el poder completar la misión en la vida de estas personas. Así que antes de comenzar, le invito a que se ponga de pie, por favor. Y Andrés, una vez más te voy a pedir que vengas acá adelante, por favor, y que nos guíes en oración dándole gracias al Señor, no solo por el esfuerzo, sino también porque estamos hablando de personas que pasaron de muerte a vida, un milagro que solo nuestro Dios puede hacer. Así que perdón que te agarré ahí en home, pero por favor, guíanos en oración en esto. Oremos. Señor, te damos gracias por ese día, porque nos permites estar aquí en tu casa, disfrutando de la compañía como hermanos, disfrutando del momento en que vamos a poder acercarnos a ti y aprender más de tu palabra, Padre. Pero te damos gracias por lo que hemos podido hacer esta semana, lo que tú has hecho en esta ciudad, las 175 personas con las que tú nos permitiste compartir tu palabra y poder traer de muerte a vida. Te damos gracias porque estás mostrando tu mano en la Ciudad de México y porque estás trayendo más gente a conocerte a tus pies, Padre. Te pedimos que tú puedas hacernos parte de su misión, de esta misión en la que la Ciudad de México te conoce cada día más, Padre. Ponemos todos estos proyectos y todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento mientras yo coloco acá mi contador de tiempo, que creo que, aquí está en la pantalla, creo yo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir al libro de Mateo. Y como bien dijo el pastor Mario, la semana pasada pudimos estar estudiando cómo conectar con Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo, por favor. Y brevemente vamos a leer sobre este momento de la historia que es el más significativo para todos los que estamos acá y que es significativo para lo que cada uno de nosotros vive y anuncia. Y allí estamos en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, y le invito por favor a que me acompañe para leer esta porción de la Escritura. Mateo capítulo 28. Y dice la Escritura a partir del versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo número 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
que sería gozaos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10, entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y esta porción que acabo de leer no es la porción central del estudio de este día, pero es la porción que me permite a mí traer a su mente lo que la semana pasada estuvimos estudiando. La semana pasada estuvimos trayendo a nuestro corazón que es importantísimo para nosotros en este comienzo de un nuevo año de la Iglesia Vida Nueva aquí en Ciudad de México, que cada uno de nosotros entienda que es importantísimo conectar con Jesús. El pasaje que acabamos de estudiar trae a nuestra memoria ese día bendito en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y vemos cómo este grupo de mujeres va a buscar un cadáver. Quieren honrar el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y ahí vemos que son las primeras en escuchar este anuncio bendito, ¿no? No está aquí, ha resucitado. Así dijo el ángel en esa ocasión. Y luego el Señor Jesús les sale al encuentro. Ellas conectan con el Señor Jesús. Y a partir de ahí la historia de toda la humanidad va a cambiar. Nosotros tenemos esta intención en nuestro corazón. Conectar con el Señor Jesús. La semana pasada estudiamos que Él es básicamente la raíz mediante la cual nosotros nos nutrimos. Nosotros somos aquellos encargados de llevar fruto para la gloria y honra de su nombre. Ahora bien, si cada uno de los que estamos acá tomamos seriamente este desafío de conectar con Jesús, cosas van a comenzar a pasar en nuestra vida. Y una de esas cosas que van a comenzar a pasar en nuestra vida está precisamente en uno de los pasajes que tomamos como base la semana pasada. Acompáñenme a Juan capítulo 15. Vamos, rápidamente. Vamos ahí a Juan capítulo 15. Y la semana pasada Brad nos llevó a este pasaje. Y cuando nosotros conectamos con Jesús, entonces cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Y algunas de estas cosas están ahí en Juan capítulo 15. Así que le voy a invitar, por favor, a que coloque su mirada allí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo número 7. Y Juan capítulo 15, versículo número 7 dice lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que ustedes quieran y les será hecho. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven, ¿y qué dice la Escritura? Mucho fruto. Y serán así mis discípulos. Y ahí está la cuestión. Si nosotros comenzamos a conectar con nuestro Señor Jesús, entonces cosas van a comenzar a suceder. Y una de esas cosas es que el plan de nuestro Señor se va a empezar a hacer una realidad en nuestra vida. Y nuestra vida se va a convertir en una vida útil para la gloria de nuestro Dios. Esta vida útil nos va a caracterizar a cada uno de nosotros por el nombre que Jesús nos dio en el versículo número 8. Y serán así mis discípulos. Y serán así mis discípulos. Así que esta tarde vamos a ver juntos cómo conectar con su misión. No es nuestra misión. Nosotros conectamos con Jesús y cosas comienzan a suceder. Y una de esas cosas que van a comenzar a suceder en tu vida, como ha sucedido en la mía, es que Dios va a comenzar a operar en ti de tal manera que tú conectes con aquello con lo cual el corazón de nuestro Dios vibra, con su misión. La Escritura dice de que Él te escogió para que lleves fruto. Y no solo para que lleves fruto, sino para que lleves mucho fruto. Y de esta manera Dios se glorifica en tu vida, se glorifica en nuestra vida. Cuando nosotros vemos lo que nuestro Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, nuestra mente no alcanza a dimensionar aquello, pero nuestro Señor tiene un plan, pero demasiado perfecto, un plan en el cual tú y yo estamos involucrados. Observa lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 6 y 7. Lo tienes ahí en pantalla.
Está hablando de la vida de Pablo siendo ya el enviado del Señor a predicarle el evangelio a los gentiles. Y este es un momento crítico en una de las ciudades en donde ellos están predicando el evangelio, específicamente en Berea. Y en Hechos capítulo 7, 17, versículos 6 y 7, la escritura dice así: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, no hablando suave como yo estoy intentando hablar en este momento, ¿verdad? Sino gritando. Y esto era lo que gritaban: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Y esta porción nos habla de qué implica este plan que yo te mencionaba hace un rato, de que es grande, es perfecto, es maravilloso, un plan que involucra tu vida e involucra la mía. Aquí estamos viendo la reacción de las personas en aquellos años en los cuales el evangelio comenzó a ser compartido entre los gentiles. Y había pasado poco tiempo cuando ya este grupo de discípulos, este grupo de personas que habían conectado con Jesús, ahora tenían ya una fama. En el imperio no era una buena fama, pero ya se hablaba de ellos. Y ellos eran aquellas personas que donde llegaban trastornaban el mundo. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros pensamos que eran grandes cantidades de discípulos, que las iglesias eran mega iglesias, que la manera de servir al Señor era quizás en lugares en donde, wow, eran gigantescas movilizaciones. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Observa lo que dice la Escritura en un pasaje en el libro de los Hechos antes de este. Ve conmigo ahí, a Hechos capítulo 16. Vamos, rápidamente. Ve conmigo al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y observa lo que dice la Escritura acá. Hechos capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y ahí está el escritor del libro de los Hechos, relatándote a ti y relatándome a mí qué es lo que hicieron entrando a esta gigantesca ciudad llamada Filipos. En aquellos años, esa era la primera de las ciudades principales cuando entrabas a la provincia de Macedonia. Pero si te das cuenta, la Escritura no dice que se fueron a predicar al centro de la ciudad. Lee conmigo, por favor, y date cuenta de los detalles que la Escritura deja. Dice ahí en el versículo número 13 que en un día de reposo, es decir, en un día sábado, ellos salieron fuera de la puerta. Significa que no estaban dentro de la ciudad. Se fueron fuera de la ciudad y se fueron a un lugar muy específico de la ciudad. ¿A dónde dice la Escritura que se fueron? Junto al río. Junto al río. Y en ese lugar, su auditorio fue un grupo de mujeres. Y dice la Escritura más adelante que una mujer llamada Lidia, dice versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ni siquiera era de Filipos, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y versículo 15, acuérdate, están ahí cerca de un río. Y cuando fue bautizada y también su familia, nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen ahí. Y nos obligaron a quedarnos. Ella se ve que tenía una casa ahí en Filipos. ¿Cuántas personas creyeron en Jesús en esa ocasión que estuvieron ahí en Filipo? ¿Multitudes? ¿Cientos? ¿Miles?
una mujer. Y después que ella creyó en Jesús, su familia. Y en esa gigantesca ciudad llamada Filipos, comienza una iglesia. Porque el Señor obra de esta manera. El Señor obra con gente normal, como tú y como yo. Quiero que entiendas que ese grupo pequeño de personas, es el grupo pequeño de personas que más adelante, como tienes todavía en la pantalla, en Hechos 17, más adelante, ya se dice, estos que trastornan el mundo, también han llegado acá. Quiero que te des cuenta de ello. ¿Sí? Quiero que te des cuenta de que la gente no creyente no llegó hablando suave como yo estoy intentando hacerlo. No llegaron a decir, sí, esta gente que viene a hacer un evento. ¿Cómo dice la pantalla? ¿Hablaron suave acerca de ellos? No, hicieron como yo acabo de hacer ahorita. Y cuando yo lo acabo de hacer, querida, ¿qué se siente en el oído? Esta gente dice, querida, que hacían cambiar la vida de las personas. Que cuando estos pequeños grupos de creyentes llegaban a un lugar y comenzaban a hacer lo que habían sido llamados a ser discípulos, los lugares no volvían a ser iguales. Porque esta gente había conectado con la misión del Señor. Porque esta gente había entendido lo que esto implicaba. Observa lo que dice la pantalla. La historia atestigua la fuerte oposición que los discípulos de Jesús padecían de parte del Imperio Romano. No creas que se les admiraba. Yo saqué un registro histórico que creo que la mayoría de los que están acá conocen, pero quise traerlo por si alguno de nosotros ha escuchado nada más de esto. Sabes, durante la existencia del Imperio Romano hubo como mínimo 10 persecuciones sistemáticas contra los creyentes. Ahora no tenemos tiempo, esta no es una clase de historia, pero yo necesito que te fijes en los años que están en paréntesis. Desde la persecución número 1 a manos del emperador Nerón hasta la persecución número 10 a manos del emperador Diocleciano. Y quiero que te fijes bien en los años que están entre paréntesis. Con Nerón es en el año 64 después de Cristo. ¿Lo ves? ¿Sí? Y luego, en cuanto a Diocleciano, dice ahí entre los años 284 y 305. ¿Sabes? Son 241 años. 241 años. 2 siglos y medio. En los cuales el imperio, un imperio, trató de acabar con el cristianismo. Y enos aquí a nosotros, en el siglo XXI. Y si tuviéramos el dinero para poder hacer un tour, podríamos ir a Europa a ver la ruina del Imperio Romano. El Imperio Romano no está más. Y los discípulos de Cristo siguen acá. Pero querido, querida, esto se hace cuando las personas que han puesto su fe en Jesús conectan con la misión. Acá en la iglesia te acaban de decir que hay un plan para alcanzar Ciudad de México con el Evangelio. Esta semana Dios, a Claudia, a mí, a Fiorella y a Zoe nos ha regalado un montón de cosas esta semana. Conocer gente, conocer lugares. Nosotros vivimos en Querétaro desde hace 7 años. Acabamos de cumplir 7 años de habernos mudado de El Salvador a México para cumplir con la voz del Señor en nuestras vidas. Dios nos trajo para ganar personas mexicanas con el Evangelio de Jesús. Pero nunca habíamos estado en Ciudad de México tanto tiempo. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez que conocí Chapultepec, Xochimilco, varios de las plazas y parques que hay acá. Mi hija menor decía, se nos nota que somos pueblerinos, decía mi hija menor, ¿verdad? Ya. Ahora, escúchame.
Y en algún par de veces les dije a aquellos que nos acompañaron que Ciudad de México abruma por lo gigantesco que es. Ustedes no lo sienten porque viven acá. Pero todos aquellos que no vivimos acá, para nosotros venir a Ciudad de México es algo totalmente diferente, totalmente diferente. Y mira que yo he conocido de tu país, de los 31 estados, hasta el momento, yo he estado en 16, la mitad del país, en las capitales de cada uno de estos lugares. Y no hay nada que se compare a la Ciudad de México. Ahora escúcheme. Pero nosotros somos como la gente que trastornó el mundo en el Imperio Romano. Este es tu imperio. Aquí es donde se tiene que escuchar la voz del Señor Jesús por medio de ti. Aquí es donde las personas deben de saber que hay discípulos del Señor Jesús. Y en los lugares en donde tú estés y en los lugares a donde tú vayas y lleves el mensaje, cosas van a pasar y personas van a pasar de muerte a vida. Pero tienes que hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Tienes que conectar, como vimos la semana pasada, en primer lugar con Jesús. Y cuando eso suceda en tu vida, debes tomar la decisión valiente de conectar con su misión. Debes tomar la decisión valiente. Si no sabes cómo hacerlo, la iglesia te está diciendo a través de este ministerio que se lanzó hoy, que te quieren enseñar cómo hacerlo. No hay excusas. Ninguno de nosotros nació aprendido acerca de esto. Hay una persona que ahora vive en Estados Unidos, él se llama Sergio Belloso. Él fue la persona que Dios usó para que yo aprendiera a predicar el evangelio. Él fue la persona que Dios usó para llevarme a la calle, poner un tablero y desafiarme a que yo le creyera al Señor Jesús, que el Señor Jesús quería usar mi vida para llevar fruto y que yo aprendiera a conectar con Él. Si Dios lo puede hacer en mi vida, por supuesto que lo puede hacer en la tuya. Tú tienes más talentos y dones de lo que yo podría en algún momento llegar a pensar que podría llegar a tener. Pero el Señor necesita que tú le creas. Necesita que yo le crea. Ahora, observa, piensa conmigo. ¿Qué es lo que hacían los creyentes de los primeros 3 siglos que los volvía tan detestables para el mundo romano? ¿Qué los volvía tan detestables? ¿Qué era aquello de que cuando los creyentes llegaban a una ciudad, cuando comenzaban a hablar de Jesús, se volvía detestable a tal punto que, como viste en la presentación anterior, hubo como mínimo 10 persecuciones masivas tratando de erradicar a las personas que habían puesto su fe en Jesús? Analiza esta segunda pregunta conmigo. ¿Cómo logró la iglesia, es decir, las personas, seguir creciendo en número durante casi 240 años de persecución, a pesar del exterminio sistemático del imperio? ¿Cómo lo habrán logrado? Y eso que no te cuento de las enfermedades y de las pandemias que ellos tuvieron. Eso que no tenemos tiempo para contarte. Te voy a comentar algunas de estas cosas. Así que con estas 2 preguntas en mente, entonces creo que sabes por dónde va el punto que quiero compartir contigo, que quiero proponerte. Quiero proponerte que estas iglesias, que estas personas se mantenían conectadas con la misión de Jesús. Estas personas no necesitaron de conferencias. Estas personas nada más necesitaron tener una relación viva, real, necesitada de la gracia, día con nuestro Señor Jesús. Estas personas lograron entender que lo que dice 1 Corintios capítulo 1 es real en sus vidas. Ve conmigo a ese pasaje, por favor. Vamos rápidamente. Y en 1 Corintios capítulo 1 vamos a leer aquel pasaje que es tan conocido por nosotros, ¿no? Pero no solamente debería ser conocido por nosotros, sino que debería ser nuestro merch, nuestra marca personal, ¿no? Dice así 1 Corintios capítulo 1, versículo número 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 26. Miren, hermanos, miren nuestro llamado, miren nuestra vocación. No somos muchos sabios según la carne, no somos muchos poderosos, no somos nobles. Al contrario, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ese eres tú y ese soy yo. Por eso es que toda la gloria de lo que va a suceder en Ciudad de México a través de tu vida es de Dios. Dios va a usar tus talentos, tu preparación, tus capacidades. Dios va a usar el don que te ha entregado mediante la fe por medio del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, somos estas personas que dice 1 Corintios capítulo 1. Así que no se trata de convertirte en un profesional del Evangelio, en un profesional de la misión, en un profesional de alcanzar a personas. No pasa por ahí. Se trata simple y sencillamente de entender que eres un necesitado de Jesús y por eso necesitas conectar con Él a diario. Y en base a esa fe entender que tu corazón y mi corazón deben estar dispuestos a conectar con la misión. A conectar con la misión. En Mateo capítulo 28, en los versículos 19 y 20 vamos a encontrar la esencia de la manera en cómo se conecta con la misión. Así que te voy a invitar a que lo leas junto conmigo, por favor. Y ahí en Mateo capítulo 28, un pasaje muy conocido por la iglesia, vas a encontrar la esencia de cómo se conecta con la misión. Y dice la escritura así, Mateo capítulo 28, versículo 19. Voy a leer la traducción de la Reina Valera 60 que tengo acá, pero en la medida que avancemos en el resto del estudio, te voy a hacer algunos comentarios que van a enriquecer, confío en el Señor que sea así, lo que tú y yo hemos entendido de este pasaje. Mateo capítulo 28, versículos 19-20. Y aquí está la esencia de cómo conectamos con la misión. Nosotros que somos débiles, nosotros que no somos muy sabios, nosotros que básicamente no teníamos nada que ofrecerle a nuestro Dios. Dice así, por tanto, a nosotros, nos dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el escritor que hizo este evangelio, que escribió este evangelio, cierra el evangelio diciendo, amén, que sea así. Ahora, este pasaje es un pasaje que a lo largo de la historia de la iglesia se ha conocido con diferentes nombres. Le han llamado la Gran Comisión. Las personas van buscando cuál es esta esencia. En algunos momentos se le ha hecho énfasis más a una cosa que a otra. Por ejemplo, en algún momento de la historia se le dio allá por el siglo XIX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se le dio mucho énfasis a la primera porción del versículo 19. Por tanto, vayan y evangelicen, por tanto vayan y compartan el evangelio. En los primeros 15 años de este siglo XXI se ha regresado a un fuerte énfasis a la segunda parte donde dice hagan discípulos. Y las iglesias de las diferentes eras han buscado la esencia de esto. Dios busca hablar a nuestro corazón para que nosotros conectemos con su misión. Así que lo mejor es leer este pasaje tal cual como Jesús se lo dijo a los discípulos en esa ocasión. Y lo primero que el Señor Jesús hizo fue mostrarle a sus discípulos que conectar con la misión es o se trata
de ser dinámicos. Conectar con la misión no se trata de pensar que la misión está separada de nuestra vida. Conectar con la misión no significa ir a un evento. Los eventos como este que hemos tenido en esta semana son momentos especiales en donde las personas invierten su dinero, su tiempo, en conjunto para poder alcanzar a los perdidos, para poder llevar el mensaje del Evangelio. Eventos específicos buscan alcanzar cierto grupo de personas específicas. Como decía Andrés, ¿no? Con el primero de los proyectos, ¿sí? Se trata de que durante un mes, decía Andrés, me imagino yo, yo me lo estoy imaginando, ya llegará el momento en que él lo va a explicar a detalle, pero me imagino yo de que se va a juntar una base de datos de personas en donde se va a orar por esas personas. Andrés dijo durante un mes. Y se va a buscar que Dios obre en la vida de estos no creyentes para que luego nosotros tengamos la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero a veces nosotros cometemos el error de pensar que la misión de Jesús se trata de ir de evento en evento y no tiene nada que ver con ello. La misión del Señor Jesús se lleva a cabo a través de la dinámica normal de la vida tuya y de mi vida. Yo sé que no se logra entender en la traducción al español y por eso voy a hacer ciertos comentarios de lo siguiente. Ve conmigo al versículo 19. Y si tienes con qué anotar y te animas a tomar alguna nota, sería bueno que lo hicieras para que luego lo puedas repasar en casa y puedas estudiarlo un poco más a profundidad. Y cuando el Señor Jesús dice, por tanto, vayan, realmente esa traducción al español que tenemos no le hace la completa justicia a como está escrito en las copias originales que tenemos en griego. Porque en las copias originales no dicen vayan como que si está hablando del futuro. Es todo lo contrario. Realmente la manera en cómo está escrito en el griego dice así, como ustedes ya fueron, así dice en el original. Está hablando de una acción en el pasado que repercute en el presente de las personas. Y para mí fue de bendición el volver a estudiar esto. Porque generalmente en la prisa uno piensa que se trata de algo que tengo que hacer adelante, que tengo que hacer en el futuro. Y me veo yo en el presente y entonces de repente a veces digo, no, pero es que yo no sé si voy a poder hacer eso adelante. No, se trata de ser dinámicos. Observa lo que momentos anteriores ha sucedido. Y las mujeres de la que habla Mateo capítulo 28 nos van a dar el mejor ejemplo de cómo se aplica esta dinámica en nuestra vida. Observa, sígueme por favor. Te voy a suplicar que trates de estar lo mejor concentrado y concentrada posible para que sigas esta línea de lecturas que vamos a hacer. Vamos un poco más atrás en Mateo capítulo 28. Y observa lo que dice la escritura allí. Mateo capítulo 28, versículo 6. Ahí está el ángel hablando con las mujeres. Las mujeres fueron a honrar el cuerpo de una persona que había fallecido. Y el ángel en el versículo 6, él dice, no está aquí, les dice, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y allí me imagino que estas mujeres están, pero que no comprenden lo que está sucediendo. Allí, para empezar, están viendo un ángel, ¿no? Empezamos por ahí, ¿cierto? Y este ángel les está diciendo de que allí esa tumba está vacía. Y les está diciendo, vengan a ver. El Señor dijo que iba a resucitar y ha resucitado. En ese punto estamos todos, sentados, como espectadores de la resurrección de nuestro Señor. Pero observen inmediatamente lo que el ángel le dice a las mujeres. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y en el versículo 7, ¿qué dice?
y vayan pronto, así lo leeríamos nosotros, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, así lo leeríamos nosotros. Pero en griego no está escrito así, está escrito de la siguiente manera: vengan, vean que la tumba está vacía. Y como van a regresar, cuando regresen, aprovechen para decirle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Así dice en el griego. El ángel daba por sentado que esas mujeres iban a entrar a la tumba, pero no se iban a quedar ahí toda la vida, pues. Porque esa era una tumba. Es lógico que nadie entra a una tumba para quedarse a vivir allí. Entonces el ángel no les da una orden, no les dice: hey, entren a la tumba. Paso 2, después de que salgan de la tumba, entonces vayan. No, el ángel les dice: vengan a ver. Y como ustedes van a regresarse al pueblo, ¿verdad? Y ellas dijeron: sí, ni que me quede vivir acá, ¿no? Ya. Ok, entonces, cuando regresen al pueblo, aprovechen para decirle a los discípulos que el Señor ha resucitado. Conectar con la misión se hace desde la dinámica de la vida de cada uno de nosotros. Observa lo que dice más adelante el pasaje. Dice versículo 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, salió el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo: gócense. Eso significa la palabra salve. Nadie habla así ahora en día, ¿verdad? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, versículo 10, Jesús les dijo, ahora está hablando Jesús, ya no más un ángel, les dijo: no teman. ¿Y qué dice el Señor Jesús? En nuestra traducción, ¿cómo dice? Vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, pareciera que el Señor Jesús les está diciendo: bueno, ok, ya me adoraron, ya conectaron conmigo, ahora vayan. Pero no, una vez más, la frase está escrita en un pasado de una acción que repercute en el presente. Y entonces dice así. El Señor Jesús les dice, entonces Jesús les dijo: no teman, no teman. Cuando regresen al pueblo, díganle a mis hermanos, ahí sí, que vayan ellos a Galilea. Porque cuando se vayan para Galilea, allá me van a ver. Se trata de conectar con la misión desde el dinamismo de nuestras vidas. Querido, querida, tú vas a vivir tu vida. Conectes o no conectes con la misión. Tu vida la vas a vivir. Hoy, a mí me quedan 16 minutos para animarte a que conectes con la misión. Pero tú vas a tomar la decisión. Pero el Señor Jesús, si mira tu corazón y ve que tú sales de aquí diciendo: sí, está padre lo de conectar con la misión, pero eso no es para mí. Créeme, nadie va a caer muerto en el lobby del hotel. Porque si eso pasara, inmediatamente nos regresamos todos, ¿verdad? Y nos volvemos a sentar y le decimos al pastor: pastor, predique otra vez, por favor, ¿verdad? Pero no, nadie va a caer muerto ahí. El Señor va a ver los corazones de todos y cada uno de nosotros. Y va a ver la decisión en cuanto a la misión que cada uno de nosotros va a tomar hoy acá. Pero el Señor no te va a quitar la vida. Él no es el que vino a hurtar, matar y destruir. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Porque el Señor ya asume que tú vas a vivir tu vida. La vas a vivir desde hoy hasta el día en que tengas que pasar a la presencia de nuestro Señor.
La invitación que Jesús te pide es, hey, ya que estás viviendo tu vida, entonces haz discípulos. En la dinámica de vida que tienes, haz discípulos. Por eso es que Pablo lo cachó de una manera o conectó de una manera increíble. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Vamos, rápidamente. Ayer estábamos estudiando con mis hijas este pasaje, así que a ellas les va a parecer familiar. 2 Corintios capítulo 5. Y el Señor dice así, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, hace una presión en nuestra vida, nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego entonces todos murieron y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan más para sí. El Señor da por sentado que vas a vivir tu vida. La invitación del Señor es que en esa dinámica de vida que tienes, conectes con su misión. Observa lo que Pablo entendió. Dice un poco más adelante en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Lo primero que hizo el Señor es que volvieras a conectar con Él, te reconcilió con Él. Y ahora que estás conectado con Él, te dio un ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio que te dio? El de la reconciliación. No te sacó de tu dinámica de vida. En tu dinámica de vida, esto se da. Pero necesitamos, creo yo, un pasaje para poderlo entender. Y ese pasaje está en la pantalla. Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice la pantalla? Pero los que fueron esparcidos, imagínate, fueron esparcidos. Estaban todos viviendo en Jerusalén y empezó la primera persecución a nivel local en Jerusalén. Mataron a Esteban y sacaron a toda la gente de Jerusalén, dice la Escritura, a excepción de los apóstoles. Y los que fueron esparcidos, dice, ¿qué hacían mientras iban por todas partes? ¿Qué hacían mientras iban? Anunciaban el evangelio. Hey, querido, querida, eso que está en la pantalla no es una campaña evangelística, ¿eh? Esa gente iba huyendo. Esa gente iba huyendo. Mira lo que dice Hechos capítulo 10. Acompáñame, por favor. Hechos capítulo 10. Ya vamos a terminar. Hechos capítulo 10. Observa lo que dice ahí. Ahí está la historia de Cornelio. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Y dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿ves? Por si no nos quedaba claro, no es una campaña, no es un evento. Esta gente fue sacada de Jerusalén a través de la persecución. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Y ahí te va diciendo qué ciudades: Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ya no se aguantaron más. Y hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué dice? El evangelio del Señor. Conectar con la misión se hace siendo dinámicos. Pero también conectar con la misión se hace no haciendo. Esa es la labor que vamos a llevar adelante. Pero antes de hacer discípulos, yo tengo que ser un discípulo. Es siendo discípulos. Observa lo que dice el libro de Mateo, ahí en la porción que estábamos leyendo anteriormente, en Mateo capítulo 28. Y es una cosa tremenda lo que dice el Señor ahí, en Mateo capítulo 28. Observa. Por favor, presta tu atención al pasaje de la Escritura. Y la Escritura dice así,
hagan discípulos a todas las naciones, en toda Ciudad de México, diríamos acá, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, decía Jesús, les he mandado. Nadie enseña desde un vacío. Pienso que aquí quizás habrá algunos que se dedican al magisterio, ¿no? Que se dedican a dar clases. Y si hay algunos de ustedes acá que se han dedicado a dar clases o se acuerdan de cuando fueron a la universidad, todos pasamos por ciertas materias como pedagogía, materias de tronco común. Y nos enseñaron que habían leyes del aprendizaje. Y algunas de estas leyes eran: el que deja de aprender, inmediatamente que dejó de aprender, dejó de enseñar. Nosotros no podemos hacer discípulos si no lo somos. ¿Sabes cómo conectas con la misión? Cuando comienzas a entender la profundidad de la necesidad de la gracia que requiere tu vida diaria. El primer paso que se da para ser discípulos es simplemente decir: yo no sé cómo vivir mi vida cristiana. No lo sé. Yo sé cómo ser un buen inconverso. Eso sí lo sé. Esta onda me sale, pero así, natural. No me tengo que esforzar mucho, ¿cierto? Pero eso de ser discípulo, eso de vivir en vida nueva, yo no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde el discípulo da el primer paso. Como los discípulos, ¿no? Que no sabían ni orar. ¿Se acuerdan? Cuando vinieron con Jesús y le dijeron: Maestro, hemos visto que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Maestro, enséñanos a orar. ¿En qué momento ven ustedes en la Escritura que Jesús viene y dice: qué bárbaros? Ni siquiera algo tan básico, y menos mal son judíos. Ya. ¿Y qué hacían todo el tiempo en la sinagoga entonces? No, esos tipos ni iban a la sinagoga. Y el Señor les enseñó a orar. Les enseñó a orar. Cuando Pedro es la ilustración clara del discípulo. Cuando Pedro ve el milagro que hace Jesús allí en la pesca, Pedro se quiere alejar de Jesús. Es la reacción de la mayoría de nosotros. Y se quiere alejar dándosela de puro, ¿no? Ya. Aléjate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Así somos nosotros. No, es que yo no, mire, yo quiero conectar con la misión, sí, pero es que primero tengo que cambiar. Jamás lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Si usted y yo pudiéramos cambiar, no necesitaríamos que Jesús hubiese muerto en nuestro lugar. Jamás lo va a hacer. Cada vez que alguien me dice a mí: no, mire, yo de verdad quiero servir al Señor, pero déme chancecito que primero quiero cambiar, yo me arriesgo a perder la relación con la persona y le digo: mire, ¿sabe qué? Sentémonos porque necesito decirle algo de parte del Señor. Sí. Jamás va a cambiar. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, porque yo tengo un versículo en la Biblia, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo le digo a la persona: y lo siento, pero tú no eres la excepción. Tú no eres la excepción. Así que si estás intentando cambiar, la Escritura te dice: no es por ahí, no va por ahí. Pedro le dijo: Señor, aléjate de mí. Imagínese que el Señor le hubiera hecho caso. Pedro no sabía lo que estaba pidiendo. Pero el Señor, que es misericordioso y grande en gracia, le dijo: era salvadoreño, ¿verdad? Entonces le dijo: al suave, bro, al suave, ya. Le dijo: Pedro le dijo: Pedro, tranquilo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro no tenía ni idea de lo que eso significaba. Pero el Señor Jesús la tenía clara. Sabía todo lo que iba a invertir en Pedro para la gloria y honra de su nombre. Y la tiene clara contigo. Y la tiene clara conmigo. Yo le he dado lata al Señor ya por 23 años. 23 años. Si el Señor fuera un humano como yo, en el año 1 se hubiera dado por vencido. Pero hay una canción hermosa que a Claudia y a mí nos gusta de, ¿cómo se llama este español?
Quique Pavón, ¿verdad? De Quique Pavón y un argentino que ya pasó a la presencia del Señor, que se llama Causas Perdidas. Me encanta esa canción, porque eso es lo que soy, una causa perdida. Una causa perdida. Por eso necesitaba que Él me hallara, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que necesitas conectar con la misión. Tenemos que avanzar. Pero hay un ejemplo bíblico también acerca de ello. Conectar con la misión siendo discípulos. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, hay un pasaje de una iglesia como esta. ¿Sí? Y la escritura dice, hablando Pablo acerca de ello, dice, porque partiendo de ustedes, dice, ha sido, ¿qué cosa? Divulgada, anunciada, la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solo en Acaya, esas ya son dos, vamos a decirlo así, dos estados son ya, sino que también en todo lugar la fe de ustedes en Dios se ha extendido, de modo que, dice Pablo, nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada. Le quitaron la chamba a los apóstoles. Le quitaron el trabajo a los apóstoles. Una iglesia pequeña, una iglesia que no la tenía clara, una iglesia que tuvo que recibir 2 cartas del apóstol Pablo para que el apóstol Pablo arreglara cosas en la iglesia. Les aclarara cuestiones que tenían que ver con la venida, con el rapto. Les tuvo que llamar la atención para que ellos también guardaran su santidad. En la segunda carta que les dirigió a estos tesalonicenses, les tuvo que animar que se pusieran a trabajar porque había un grupo de holgazanes en la iglesia. No era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que había decidido ser discípula de Cristo. Tú y yo necesitamos dar ese paso. Tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, tienes razón, yo no sé cómo hacerlo, enséñame, maestro. Quiero ser un matetes, eso significa la palabra discípulo. Y cuando eres discípulo, mira, conectas con la misión y de forma sobrenatural empiezas a buscar a quién discipular. Porque ¿quién de nosotros, teniendo algo precioso, no quiere compartirlo? No quiere compartirlo. Así que conectamos con la misión siendo dinámicos, conectamos con la misión siendo discípulos, pero también conectamos con la misión siendo diferentes. Volvemos a Mateo capítulo 28. Vamos a invertir los últimos 2 minutos ahí. Y en Mateo capítulo 28 la escritura dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 28 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y luego hay una promesa de nuestro Señor. ¿Cuál es la promesa de nuestro Señor que está ahí? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. A donde Jesús está, las cosas cambian. Jesús llegó a una boda y la boda se quedó sin vino y después tuvieron el mejor vino. Sí. Jesús estaba en el desierto y había un montón de gente que no tenía qué comer, pero Jesús estaba ahí y la gente fue alimentada y hasta sobró. Jesús estaba clavado en una cruz y había un montón de gente diciéndole: si tú eres el Cristo, bájate y creeremos en ti. Mentira. Pero él decía de la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús resucitó de entre los muertos y le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Satanás se atrevió a ofrecerle la autoridad de los reinos de la tierra. Solo Satanás pensaba que Jesús iba a conformarse con algo tan poco. La autoridad que el Padre le dio a Jesús fue la autoridad en el cielo y en la tierra, completa. No necesita nada. Ya es Dios. Por la eternidad ha sido Dios. Dice la carta a los Filipenses que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y sin embargo, en Hechos capítulo 26 dice Pablo, y aún así le dijo a Pablo: ve y dile a todos que por la fe que es en mí recibirán perdón de pecados y herencia entre los santos. Donde Jesús está, las cosas cambian. Por eso necesitas, como aprendimos la semana pasada, conectar con Jesús.
para que tu vida y mi vida sea transformada. Y cuando conectamos con Jesús, conectamos con su misión, porque donde hay un creyente que ha conectado con Jesús, las cosas cambian. Yo le pedí a mi amigo Ricardo Maradía que me predicara el evangelio porque mi amigo en el trabajo era diferente. Era diferente. Y cuando yo necesité conocer algo, Dios hizo que fuera donde Ricardo. Y te aseguro que en la historia de varios de los que están acá, ha habido un creyente que ha marcado la diferencia. ¿Sabes? Te dije de que a los cristianos los perseguían, ¿no? Pero en aquellos años también había plagas, epidemias, pandemias, como en nuestro tiempo. Y hubo una pandemia, escucha, que mató la cuarta parte de las personas del imperio. Hubo una pandemia que en la ciudad de Alejandría, en Egipto, mató cerca del 60% de la población. Actualmente estiman que hubo momentos en esa pandemia que murieron 5,000 personas, morían 5,000 personas por día. Y hubo un hombre que se llamó Juliano el Apóstata. Y él hizo cartas y las cartas quedaron como testimonio de cómo actuaron los cristianos durante esa pandemia. Y yo quise traerte una porción de esas cartas. Y este hombre que no era creyente, este hombre decía, es admirable cómo estos impíos, así le llamaba él a los cristianos, porque los cristianos no querían adorar a Zeus ni a todo ese montón de dioses, ¿verdad? Entonces para esta gente, los cristianos eran incrédulos de los dioses. Entonces dice, es admirable cómo estos impíos se preocupan por los huérfanos, los pobres y cómo atienden a los enfermos. ¿Quién se acuerda cómo se llama el famoso médico romano de donde se tienen hasta los nombres o se le llamaba así en la antigüedad, allá en el siglo XX se le llamaba así a los médicos? Él, excelente mi hermano, Galeno, así se llamaba un famoso médico romano, Galeno. ¿Sí? Por eso es que en el siglo XX a los doctores, a las doctoras le llamaban él es un galeno o ella es un galeno. Este hombre era incrédulo y durante el apogeo de la pandemia, Galeno salió huyendo de Roma y se fue a la parte oriental del imperio, ahí tenía una propiedad. Menos mal era doctor, ¿verdad? Pero el brother dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Pero los creyentes daban su vida por cuidar a la gente enferma. Claro, porque recordaban lo que el maestro había dicho. Cuando la gente vea cómo se aman, entonces sabrán que ustedes son mis discípulos. Jesús dijo en Juan capítulo 15, si me aman entonces, guarden mis mandamientos. A la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que obraba en el poder del Señor, Jesús le hizo la observación en el libro de Apocalipsis. Hey, has caído de tu primer amor, vuelve a tu primer amor. La Escritura deja bien claro que la marca del discípulo es el amor. ¿Y cómo que no, pues? Si 1 Corintios capítulo 13 dice que Dios es amor. Y Pablo mismo, cerrando el capítulo 12 de 1 Corintios, dice, yo sé que desean los mejores dones y las mejores capacidades, pero yo les voy a enseñar un camino aún más excelente. Y les enseñó acerca del amor. Conectas con la misión cuando entiendes que conectas en la dinámica diaria de tu vida. Conectas con la misión cuando entiendes que eres un discípulo. Conectas con la misión cuando entiendes que se trata de ser diferente. Querida iglesia, Dios te quiere usar y te va a usar en este monstruo llamado Ciudad de México. Hay un montón de hermanos y hermanas en otras iglesias que le están echando ganas también. No lo vamos a hacer solitos porque el Señor no tiene grupitos, tiene una sola iglesia.
pero tiene esta iglesia local llamada Vida Nueva, Ciudad de México. Dios te trajo a este lugar. Desde aquí te quiere usar. La semana pasada aprendimos cómo conectar con Jesús, pero el desafío de hoy es dar el siguiente paso y conectar con su misión. A Dios sea la gloria, a nosotros las bendiciones. Que Dios bendiga su palabra y mi oración va a ser que fructifique el 100 por 1. Muchas gracias por este gigantesco privilegio. De verdad, cuando me baje ahora sí vamos a poder platicar, porque antes de eso mis nervios no me daban para otra cosa que no estar sentado y llorando. Les agradezco muchísimo el amor que nos han provisto durante toda esta semana. Gracias, pastor. Gracias, chicos, que nos estuvimos viendo entre la semana. Vamos a estar orando con mi esposa para que Dios les use grandemente. Y en la medida que Dios nos permita y que ustedes nos den chance, tienen una familia para poder hacer comunión en el alcance evangelístico de las personas que Dios tiene aquí en la Ciudad de México. Nos ponemos de pie y oramos. Bendito Señor, agradecemos muchísimo, muchísimo este tremendo privilegio, Padre, de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, es que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, Señor, es que nosotros tenemos perdón de pecados. Gracias a su resurrección es que nosotros tenemos vida eterna. Pero, Señor, mientras esperamos el retorno, el pronto retorno de nuestro Señor Jesús, Padre, te rogamos, Señor, que obres en nuestro corazón, que quebrantes, Señor, nuestra voluntad. De tal manera, Padre, que nosotros entendamos para qué nos ha llamado. Padre, ayúdanos a conectar, Señor, con tu misión. Padre, por favor, obra en nuestra vida, Señor. De tal manera que nosotros no pongamos excusas delante de ti. Te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes, Señor, para que en la dinámica normal de su vida, Señor, ellos comiencen a conectar con tu misión. Señor, quebranta sus vidas para que ellos comprendan la necesidad que tienen de tu gracia y así den un paso de ser discípulos. Señor, obra por medio de ellos en cada lugar donde están para que sean diferentes. Pero mientras ustedes están orando, yo quiero hacer esto. Yo no los conozco, yo no los conozco. Así que te pido ahí que mientras estás orando, quizás estás acá por primera vez, quizás viniste de visita y quizás escuchaste de esto de conectar con la misión de Jesús. Pero quizás ahí en tu corazón te has dado cuenta que tú no conectas con la misión porque todavía no has conectado con Jesús. Así que mientras la iglesia está orando, si ese es tu caso, yo te animo a que pienses en esto. La forma de conectar con Jesús no es a través de rituales, de ir a una iglesia o de hacer buenas obras. La manera de conectar con Jesús es reconocer que eres una persona que ha pecado delante de Dios y que estás separado de Dios y camino a la condenación eterna. Esto lo dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Pero hay una buena noticia para ti como la hubo para nosotros, que Jesús murió en la cruz y Él recibió el castigo de todos tus pecados. Y Él se levantó de entre los muertos. La Escritura dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Jesús quiere perdonar tu vida, quiere salvarte, quiere convertirte en una nueva persona, quiere transformarte, quiere conectar contigo. Y si tú quieres hacerlo hoy, dile con toda la fe que hay en tu corazón esto. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Dile así en tu corazón, dile: Jesús, quiero conectar contigo, entiendo que estoy separado de ti. Jesús, por favor, perdona mis pecados. Por favor, Jesús, dame vida eterna. He entendido que no es haciendo cosas, sino es colocando mi fe en ti. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste de entre los muertos. Y todo el mundo orando. Y si tú
le dijiste a Jesús de esta manera, permíteme saber que lo hiciste, para que cuando termine el servicio me pueda acercar a ti o alguien del staff de la iglesia se pueda acercar y podamos conversar y orar contigo. Así que si hoy por primera vez le pediste a Jesús que te salve, déjame saberlo, levantando tu mano y bajándola rápido. Veo tu mano, puedes bajarla. Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien más que haya puesto su fe hoy en Jesús? Puedes levantar tu mano y la puedes bajar rápidamente. Jesús quiere conectar contigo, quiere perdonarte, quiere salvarte. Veo su mano, puede bajarla. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que hoy por primera vez diga, sí, hoy quiero poner mi fe en Jesús y quiero que Él me salve y Él me perdone? ¿Hay alguien más que por primera vez lo haga hoy? Muy bien, vamos a orar así. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que nos sigas hablando, que sigas transformando nuestras vidas, Padre. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos conectar contigo y con tu misión. Ayúdanos, Señor, a poder hacer aquellas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendice al liderazgo de esta iglesia, al pastor Mario, a su esposa Silvia, al staff de la iglesia, Señor. Síguelos usando, sigue haciendo crecer esta iglesia, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.